Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Somos del tercer grupo de la materia Marco Regulatorio de la Construcción y Fiscalización de Obra, con sus integrantes, Capitán León Carlos, señor López Wilson, señor Ricardo Pilco, señorita Jocelyn Moreira y mi persona, Capitán Gabriel Cacuango. El día de hoy tenemos a bien presentar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el libro segundo de las Finanzas Públicas y el título 2 de los componentes del sistema, la misma que es el instrumento a través del cual se determinan y gestionan los ingresos y egresos de todas las instituciones del sector público. No incluye a la banca pública, la seguridad social, las empresas públicas, los municipios, prefecturas ni juntas parroquiales. Además, las finanzas públicas son la disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública del Estado. Continuando con la materia de Marco Regulatorio de la Construcción y Fiscalización de Obras Civiles, tenemos el título 2, que son los componentes del sistema, dentro de los cuales tenemos el artículo 82, que tenemos los componentes del SINFIP. ¿Qué se entiende por componentes del SINFIP? A cada grupo de procesos necesarios para la organización y gestión del mismo. Los componentes son política y programación fiscal, ingresos, presupuesto, endeudamiento público, contabilidad gubernamental y tesorería. El artículo 83 nos habla en cambio de la coordinación. Los componentes del SINFIP actuarán en forma coordinada y establecerán los canales de articulación entre sí con la finalidad de garantizar el funcionamiento integrado del sistema. Dentro de esto tenemos el capítulo primero del componente de la política y programación fiscal. El artículo 84, el contenido y su finalidad, comprende el análisis, el seguimiento, la evaluación de la política fiscal dentro de las variables fiscales y la programación fiscal plurianual y anual, con la finalidad de alertar oportunamente sobre los impactos fiscales para sustentar las elecciones económicas y administrativas, así como fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Artículo 85. Política fiscal. La política fiscal es dictada por el presidente de la República y tenemos dentro de esto a ingresos, gastos, financiamiento de activos y pasivos y el patrimonio del sector público no financiero. Todo esto conlleve a propender el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos del SINFIP. Por otro lado tenemos el artículo 86, la participación en la elaboración de la programación macroeconómica. El ente rector de las finanzas públicas participará en la elaboración y consolidación de la programación macroeconómica en lo referente al campo de las finanzas públicas, en el marco de la coordinación de la institucionalidad establecida para el efecto. Su artículo 87 tenemos la programación fiscal plurianual y anual. La programación fiscal del sector público no financiero será plurianual, anual y servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución del presupuesto general del Estado. La programación presupuestaria cuatrianual y referencial para otros presupuestos del sector público. En el artículo 88 tenemos las fases de la programación fiscal plurianual y anual. Tenemos 6 fases. Primero, la determinación del escenario fiscal base, la articulación del Plan Nacional de Desarrollo, la formulación de lineamiento para la programación fiscal, la determinación del escenario fiscal, la aprobación y el seguimiento, evaluación y actualización del mismo. En el artículo 89 tenemos los estudios fiscales. El ente rector de las finanzas públicas elaborará estudios correspondientes para la toma de decisiones, seguimiento permanente de la situación fiscal, evaluar el impacto de la propuesta de política en los proyectos de reforma legal que puedan afectar al desempeño fiscal
sin perjuicio de las atribuciones del resto de entidades públicas, al respecto de la elaboración de estudios. Luego tenemos el capítulo 2, del componente de ingresos, en el cual tenemos inicialmente el artículo 90 con su contenido y finalidad, que comprende la proyección y análisis para la recomendación de políticas referidas a los ingresos públicos y a la creación de mecanismos idóneos con el fin de racionalizar y optimizar la determinación de recaudación. Luego tenemos el artículo 91 de los recursos de actividades empresariales. Primero, los recursos provenientes de actividades empresariales públicas nacionales ingresarán al presupuesto general del Estado una vez descontados los costos inherentes a cada actividad y las inversiones y reinversiones necesarias para el cumplimiento de la finalidad de cada empresa. A continuación, los procedimientos y plazos para la liquidación y entrega de los recursos serán determinados en la normativa que dice el ente rector de las finanzas públicas en coordinación con la empresa correspondiente. Tenemos luego el artículo 92, que sería la sujeción a la política fiscal, y nos habla acerca de la determinación y cobro de ingresos públicos que está sujeto a la política fiscal, la determinación y cobro de ingresos públicos del sector público no financiero, con excepción de los ingresos propios de los gobiernos autónomos descentralizados. Se ejecutará de manera delegada bajo la responsabilidad de las entidades y organismos facultados por ley. Tenemos a continuación el artículo 93 que nos habla de la recaudación. Las entidades, instituciones y organismos del sector público realizarán la recaudación de los ingresos públicos a través de las entidades financieras en la ley en coordinación con estas entidades. Y finalmente el artículo 94 que refinancia los ingresos por gasto tributario, de los cuales podemos entender que se entiende por gasto tributario los recursos que el Estado en todos los niveles de gobierno deja de percibir debido a la deducción. Segundo, para el gasto tributario de los ingresos nacionales, la Administración Tributaria Nacional estimará y entregará en el sector de finanzas públicas la cuantificación del presupuesto general del Estado. Y finalmente, para el gasto tributario de los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados, la unidad encargada de la administración tributaria de cada gobierno autónomo lo cuantificará y anexará a la plataforma presupuestaria correspondiente. Muchas gracias. Continuando con el capítulo 3 del componente del presupuesto, se nos detalla que aquí se comprende todas las normas, técnicas, métodos y procedimientos encaminados a la previsión de ingresos, gastos, financiamiento y provisión de los bienes y servicios públicos, con el fin de cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y Políticas Públicas. En el artículo 95 se nos habla cuáles son las etapas del ciclo presupuestario, las cuales comprenden la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y la clausura de liquidación presupuestaria. También se nos especifica que el ente rector de las finanzas públicas deberá emitir los lineamientos necesarios a todas las entidades del sector público, exceptuando los gobiernos autónomos descentralizados, los cuales podrán tomar estos lineamientos solamente como referenciales. En la sección primera de la programación presupuestaria, aquí se definen todos los programas, proyectos, actividades a incorporar al presupuesto, así como la identificación de metas, recursos y los resultados de la entrega a la sociedad, así como los plazos para su ejecución. En el artículo 97 se nos habla que el ente rector de las finanzas públicas, dentro de este se pueden expedir dos tipos de programación, las cuatrianuales y las plurianuales. Las cuatrianuales se establecerán como los límites máximos de los recursos a certificar por un periodo de 4 años, en base al presupuesto general del Estado, con el fin de manejar una base cuatrianual. Dentro de la programación plurianual, cuando se superan los 4 años, se deberá incluir en el proyecto al programa de inversiones, coordinando con la entidad rectora de la planificación nacional. En el artículo 97 habla qué pasa con las entidades que se encuentran fuera del presupuesto general del Estado. Los límites plurianuales se establecerán con base a los supuestos de transferencias, asignaciones y otros que se establezcan para el presupuesto general del Estado y su reglamentación en este código. En la sección 2 se habla sobre la formulación presupuestaria, en la cual es la elaboración de proformas para la programación presupuestaria.
en donde aquí se nos habla sobre la universalidad de los recursos en el artículo 99, en donde existen dos tipos de recursos: los recursos públicos y los recursos fiscales. Los recursos públicos son todos aquellos recursos que se obtengan, recauden o reciban de los organismos que integran el presupuesto general del Estado. Por esto mismo no pueden direccionar su uso, a excepción de los recursos fiscales. Estos sí son recursos generados por las instituciones, en donde tienen una reglamentación específica. Se nos habla acerca que las preasignaciones constitucionales deben constar cada año de manera obligatoria dentro de las asignaciones de gasto en el presupuesto general del Estado. También se nos habla acerca de los ingresos permanentes y no permanentes para los GATS, en donde el Estado garantizará su entrega oportuna. En tal caso que el Estado no pueda realizarlo por fuerza mayor, lo puede realizar el ente rector de las finanzas públicas, en donde éste podrá anticipar las transferencias a los GATS dentro del mismo ejercicio fiscal y de acuerdo a la reglamentación presente en este código. También se nos especifica qué debe constar en los anexos de los presupuestos de las proformas, en los cuales debe constar los justificativos de ingresos y gastos, la estimación del gasto tributario, la estimación de los subsidios, las preasignaciones, los pasivos contingentes y el gasto de cierre de brechas de equidad. En cumplimiento con la Constitución de la República, solamente las preasignaciones de dicha norma podrán recibir la asignación de los recursos, prohibiéndose crear las preasignaciones presupuestarias. En el artículo 100 se nos habla acerca de la formulación de las proformas institucionales, en donde las entidades sujetas al PG formularán las proformas del presupuesto institucional, en las que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. Dichas proformas deben elaborarse en conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y Programación Fiscal de las directrices presupuestarias. Se nos especifica que en las normas y directrices el ente rector, que en este caso es el SINFIP, el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, debe observar que consten catálogos, normas técnicas, clasificadores y directrices para el sector público, que en este caso conforman las empresas públicas, los GATS, las bancas públicas y los institutos de seguridad social. En el artículo 102 se nos especifica que las proformas incluirán todos los ingresos y egresos provistos para el ejercicio fiscal en donde se vaya a realizar. Ninguna entidad del sector público podrá excluir los recursos para cubrir egresos por fuera de su presupuesto. Las máximas autoridades cuyos presupuestos se emitirán al ente rector las proformas institucionales en el plazo que el ente rector lo requiera para dicho procedimiento. En el artículo 103 se habla que el ente rector podrá revisar, recomendar, reformar y consolidar las proformas institucionales, considerando tanto las directrices propuestas como la disponibilidad real de los recursos. También se nos habla que si la entidad no presenta su proforma, el ente rector podrá elaborar esta proforma sin generar prejuicios, en donde este proceso se elaborará por parte de la SINFIP una programación presupuestaria cuatrianual y también una programación conjuntamente dirigido para el presidente de la República en una exposición en donde se deberá exponer la justificación, contenido y límite de endeudamiento, y una vez revisado este proceso pasa a lo que es la Asamblea Nacional. En el artículo 104 se habla sobre las donaciones, en donde se prohíbe que a las entidades y organismos del sector público realizar donaciones o asignaciones no reembolsables por cualquier concepto a personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho privado, con excepción de aquellas que correspondan a los casos regulados por el presidente de la República, establecidos en el reglamento del presente código. Y en el artículo 105 se habla que los recursos correspondientes a las nuevas competencias que se transfieran a los gobiernos autónomos descentralizados se incluirán en los presupuestos de estos, para lo cual se realizará una respectiva reducción en los presupuestos de las entidades que efectúan la transferencia en conformidad con la ley. A continuación analizaremos la sección 3, que trata sobre la aprobación presupuestaria. La aprobación del presupuesto general del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el presupuesto general del Estado. Cada entidad que no forme parte del presupuesto general del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año. Hasta que se apruebe el presupuesto general del Estado del año en que se posesiona el presidente o presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior,
A esto se le conoce como presupuestos prorrogados. Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente en el presupuesto general del Estado. A esto se le llama la obligación de incluir los recursos. Mientras que los presupuestos de las entidades y organismos señalados en este código entrarán en vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de enero de cada año. El ejercicio presupuestario del año fiscal se inicia el primer día de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. Las entidades y organismos que no pertenecen al presupuesto general del Estado no podrán aprobar presupuestos que impliquen transferencias de recursos desde el presupuesto general del Estado que no hayan estado previamente considerados en dicho presupuesto y supuestos diferentes de los que se utilizan para la formulación de los presupuestos generales del Estado. La consistencia de los presupuestos abarcará estos dos puntos. La aprobación de las proformas presupuestarias de los gobiernos autónomos descentralizados, de las empresas públicas, de la banca pública y de la seguridad social son las siguientes. Las proformas presupuestarias de las entidades sometidas a este código que no estén incluidas en el presupuesto general del Estado serán aprobadas conforme a la legislación aplicable y en este código. Así pues, llegamos al análisis de la sección 4, que nos habla sobre la ejecución presupuestaria, teniendo como contenido y finalidad la fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano y a los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto, con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. Las disposiciones sobre la programación de la ejecución, modificaciones, establecimientos de compromisos, devengamientos y pagos de obligaciones serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas. Ninguna entidad u organismo público podrá contraer compromisos o celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la respectiva emisión certificada presupuestaria. Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en que la autoridad competente, mediante un acto administrativo expreso, decida la realización de los gastos. Este compromiso subsistirá hasta que las obras se realicen, los bienes se integren o los servicios se presten, en tanto no sea exigible la obligación para adquisiciones nacionales e internacionales, se podrá anular total o parcialmente el compromiso. La obligación se genera y se produce por afectación presupuestaria definitiva en los siguientes casos: cuando ineludiblemente por excepción deban realizarse pagos sin contraprestación, de acuerdo con lo que dispongan las normas técnicas de presupuesto que dicte el ente rector de las finanzas, y también cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por la autoridad competente, mediante acto administrativo válido que haya habido o no compromiso previo. A continuación, analizaremos las modificaciones del presupuesto. El ente rector de las finanzas públicas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el presupuesto general del Estado hasta por un total del 15% respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. En ningún caso esta modificación afectará a los recursos que la Constitución de la República y la ley asignen a los gobiernos autónomos descentralizados. En todos los casos y sin excepción alguna, todo incremento de los presupuestos aprobados deberá contar con el respectivo financiamiento. La presidenta o presidente de la República, a propuesta del ente rector, ordenará las disminuciones en los presupuestos de las entidades fuera del presupuesto general del Estado, exceptuando los gobiernos autónomos descentralizados. Durante la ejecución del Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado,
solo se podrán incluir programas y o proyectos de inversión que hayan sido priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Finalmente, en caso de modificaciones del presupuesto general del Estado que impliquen incrementos de los presupuestos de inversiones totales de una entidad ejecutora o la inclusión de nuevos programas o proyectos de inversión, se requerirá directamente favorable de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En los demás casos, las modificaciones serán realizadas directamente por cada entidad ejecutora. Solo el ente rector de las finanzas públicas podrá establecer limitaciones a la gestión de fuentes de financiamiento durante la ejecución presupuestaria. En fin, el cumplimiento del artículo 79 se comprobará únicamente en los agregados de las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos liquidados en base a una verificación anual. Continuando con la exposición, en este momento les voy a hablar sobre la sección quinta, la cual trata sobre el seguimiento y la evaluación de la ejecución presupuestaria. En esta sección vamos a encontrar dos artículos, el artículo 119 y el artículo 120, y vamos a comenzar esta explicación planteándonos las siguientes preguntas. Primero, ¿cada cuánto se realiza este seguimiento y evaluación? Segundo, ¿cómo realizarla? Y tercero, ¿quiénes son las personas encargadas de realizar este control? Para dar respuesta a estas preguntas, el artículo 19 comienza indicándonos que el seguimiento y la evaluación no es más que la fase del ciclo presupuestario que está comprendida por las mediciones de los resultados físicos y financieros obtenidos y por los efectos producidos. Bueno, y ahora bien, el artículo 119 nos indica que las personas encargadas de realizar el seguimiento y la evaluación de la ejecución presupuestaria son las personas titulares de cada entidad u organismo y este proceso se lo debe realizar periódicamente, es decir, cada cierto lapso de tiempo. Una vez finalizada el seguimiento y evaluación, estas personas encargadas deben realizar un informe de evaluación, los cuales serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y difundidos a la sociedad. Entonces, en este último punto damos cumplimiento hacia el libre acceso de la información de las entidades públicas o de aquellas entidades que manejen recursos públicos. Ahora bien, ¿qué pasa con el presupuesto general del Estado y qué pasa con los gobiernos autónomos descentralizados? Para estos dos entes, el artículo 119 nos da la respuesta. En lo que respecta al presupuesto general del Estado, nos indica que esta evaluación estará a cargo del ministro a cargo de Finanzas Públicas y será realizada cada 6 meses, es decir, con una frecuencia semestral. Y esta misma persona encargada, el ministro, será la persona responsable o la persona encargada de poner en conocimiento al presidente o a la presidenta de la República, según sea el caso, y a la Asamblea Nacional en un plazo de 90 días determinado cada semestre. Perfecto, eso es en lo que respecta al presupuesto general del Estado. Y ahora, ¿qué pasa con los gobiernos autónomos descentralizados? Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, el artículo 19 nos indica que se debe aplicar una regla análoga respecto a sus unidades financieras y a su planificación. Entonces, para este caso, cada ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado deberá presentar semestralmente, al igual que el presupuesto general del Estado, un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos. Entonces, el artículo 19 nos habla de manera general cómo se maneja esta evaluación y el seguimiento de la ejecución presupuestaria. Ahora bien, vamos a pasar a la sección
sexta, la cual nos habla sobre la clausura y liquidación presupuestaria. Bueno, para dar inicio a la explicación de esta sección, empezamos planteándonos las siguientes interrogantes. ¿En qué consiste la clausura del presupuesto? ¿Cuándo el sector público debe realizar la clausura del presupuesto? ¿Y cuándo se debe realizar la liquidación del presupuesto? Entonces, para dar respuesta a estas interrogantes, la sección sexta está compuesta por dos artículos. El primero, el 121, nos indica que los presupuestos anuales del sector público se deben clausurar el 31 de diciembre de cada año. Después de esta fecha, lamentablemente, no se podrán contraer compromisos ni obligaciones ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto clausurado. Además, el artículo 119 nos indica que una vez clausurado el presupuesto, se procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria de conformidad con las normas técnicas dictadas en el ente rector de las finanzas públicas. Para finalizar la sección sexta, vamos a hablar sobre el artículo 122, el cual nos indica acerca de la liquidación del presupuesto, que ésta se la debe realizar hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo con las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del sector público. Ahora bien, todo lo antes mencionado corresponde al capítulo 3, que es el componente de presupuesto. Ahora vamos a ir al capítulo 4, el cual nos habla del componente de endeudamiento público. Entonces, en este capítulo vamos a encontrar algunas secciones. La primera de ellas es del contenido y finalidad. Entonces, en esta sección, en este apartado, vamos a dar respuesta a las interrogantes de en qué consiste el endeudamiento público, cuáles son sus limitaciones, cuál es su contexto y, en fin, otras más. Bueno, entonces, iniciando, el artículo 123 nos indica que el componente de endeudamiento público tiene bajo su responsabilidad normar, programar, establecer mecanismos de financiamiento, presupuestar y, en fin, todas las actividades asociadas a lo que es la gestión de la aprobación de operaciones de endeudamiento público, de administración de deuda pública y operaciones conexas para una gestión eficiente de la deuda. Bueno, ahora bien, ¿en qué consiste el endeudamiento público? Para esto, el artículo nos indica que el endeudamiento público comprende la deuda pública de todas las entidades institucionales y organismos del sector público provenientes de contratos mutuos. También proviene de las colocaciones de bonos y otros valores, incluidos las titularizaciones y las cuotas de participación, los convenios de novación y o consolidación de obligaciones, y aquellas obligaciones en donde existan sustitución de deudor establecidas por ley. Bueno, y aquí en este artículo también nos indica que se excluye cualquier título valor menor a 360 días, es decir, no comprende la deuda pública. En adición, el artículo 123 nos indica que la deuda contingente podrá tener los siguientes orígenes. Primero, cuando el Estado, a nombre de la República del Ecuador, otorga la garantía soberana a favor de las entidades y organismos del sector público que contraigan deuda pública. 2. Por la emisión de bonos y más títulos, valores, cuyo objeto sea garantizar a los contribuyentes el retorno de sus aportaciones. 3. Por la suscripción de contratos de garantía. Y 4. Por contingentes asumidos por el Estado ecuatoriano de conformidad con la ley. Para finalizar, el artículo 123 nos indica que la contratación de la deuda contingente debe seguir el proceso de endeudamiento público en lo pertinente. Complementando la idea del endeudamiento público, se tiene como referencia del país que la deuda pública ecuatoriana ascendió a 63.163 millones de dólares
en diciembre del 2020, que equivale aproximadamente a un 65.3 del Producto Interno Bruto, según el Ministerio de Defensa. Este desmesurado crecimiento del endeudamiento público tiene sus bases, ya que el Ecuador esperaba mantener la deuda pública por debajo del 40% del PIB en 2020, pero la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19 llevó al país a posponer ese objetivo. Según el último boletín del Ministerio de Finanzas, la deuda pública no ha dejado de crecer desde el 2009. Sección 2 de los límites de endeudamiento, destino de los recursos y de los proyectos. El artículo 124, que se refiere al límite de endeudamiento público, nos expone que el monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto. En casos excepcionales, cuando se requiera endeudamiento para programas o proyectos de inversión pública de interés nacional, y dicho endeudamiento supere el límite establecido en este artículo, se requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de sus miembros. Cuando se alcance el límite de endeudamiento, se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Con base en la programación presupuestaria cuatrianual, el ente rector de las finanzas públicas podrá suscribir operaciones de endeudamiento público previo al comienzo de los siguientes ejercicios fiscales. No existirá destino específico para el endeudamiento más allá de lo establecido en la Constitución y en el presente Código, para lo cual el Ministerio de Finanzas, durante la ejecución presupuestaria, asignará estos recursos a los programas y proyectos que cuenten con los requisitos establecidos. Se establecerán en el reglamento de este código los mecanismos que permitan garantizar que el financiamiento, dentro del marco constitucional y del presente código, pueda ser reasignado de manera ágil entre programas y proyectos en función de la ejecución de los mismos. Artículo 125. Límites al endeudamiento para gobiernos autónomos descentralizados. Para la aprobación y ejecución de sus presupuestos, cada GAT deberá observar los siguientes límites de endeudamiento. Primero, la relación porcentual calculada en cada año entre el saldo total de su deuda pública y sus ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento, no deberá ser superior al 200%. Y segundo, el monto total del servicio anual de la deuda que incluirá la respectiva amortización e intereses no deberá superar el 25% de los ingresos totales anuales sin incluir endeudamiento. Está prohibido para las instituciones públicas y privadas conceder créditos a los gobiernos autónomos descentralizados que sobrepasen estos límites, debiendo estos últimos someterse a un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que será aprobado por el ente rector de las finanzas públicas. Artículo 126. Destino del endeudamiento. Las entidades del sector público que requieran operaciones de endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar programas, proyectos de inversión, primero para infraestructura y que tengan capacidad financiera de pago, y refinanciamiento de deuda pública externa en condiciones más beneficiosas para el país. Se prohíbe el endeudamiento para gasto permanente, con excepción de los que prevé la Constitución de la República para salud, educación y justicia, previa calificación de la situación excepcional realizada por el presidente de la República, que en nuestro caso es el presidente Guillermo Lasso. Artículo 127. Responsabilidad de la ejecución. La entidad u organismo público contratante del endeudamiento será la responsable de la ejecución de los proyectos o programas que se financien con dichos recursos. En el caso del endeudamiento del presupuesto general del Estado, la entidad pública responsable de la ejecución será la establecida en la resolución que para el efecto dicte el ente rector de las finanzas públicas. En síntesis, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas nos provee herramientas muy importantes para nosotros como futuros profesionales, ya que el saber sobre estas temáticas seguramente nos ayudará a comprender acerca del análisis, seguimiento, evaluación de la política fiscal, así como también la proyección y estudio para la recomendación de las políticas referidas a los ingresos públicos y a la creación de mecanismos idóneos.
no debemos olvidar la importancia de las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para el abastecimiento de los bienes y servicios públicos. Por ello, es necesario inmiscuirnos minuciosamente en el aprendizaje y la aplicación de este código. Les agradecemos mucho por la atención prestada.